Existen momentos en la vida en los que nos sentimos cargados, confundidos y con interrogantes que parecen no tener salida. Es precisamente en esos instantes cuando se manifiesta una de las verdades más poderosas y transformadoras de toda la fe cristiana: la fuerza y el valor de la sangre de Jesús. No se trata de una idea lejana, ni de un concepto frío, sino de algo que toca tu vida, tu presente y también tu eternidad. ¿Te has detenido a reflexionar qué implica realmente que Jesús derramara su sangre por ti? Ese acto no fue en vano. Esa sangre posee un poder inmenso que sigue vigente hasta el día de hoy y puede transformar por completo la manera en que percibes tu vida y tu relación con Dios. Puede que ahora estés atravesando momentos de soledad, de dudas, de culpa o de cadenas que parecen imposibles de romper. Pero lo que estás por escuchar no es una simple teoría, es esperanza viva. Porque al comprender el poder de la sangre de Cristo, entiendes que nada vuelve a ser igual. Esta verdad no solo renueva tu mente, también sana tu corazón y te da nuevas fuerzas para seguir adelante. Te animo a dejar tu like, comentar y compartir este video. Aunque parezca un gesto sencillo, en realidad es de gran ayuda, porque al hacerlo, YouTube recomienda este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Personas que quizás no tienen otro lugar donde acercarse a Dios. Con tu apoyo participas de una bendición mucho más grande de lo que imaginas. Y quiero invitarte a algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase que resume lo que veremos hoy, para que quede grabada en tu corazón y al mismo tiempo anime a otros. La sangre de Cristo tiene poder. Al hacerlo, juntos levantaremos un testimonio público de fe. Música parte 1. El significado de la sangre de Jesús. Para comenzar a entender la fuerza de la sangre de Cristo, debemos remontarnos al Antiguo Testamento. Desde los primeros relatos bíblicos se establece un principio espiritual que nunca cambia: la vida está en la sangre. En el libro de Levítico capítulo 17, versículo 11, Dios declara que la vida de la carne está en la sangre y que Él la ha puesto sobre el altar para cubrir las faltas de las almas. Este detalle es fundamental porque nos enseña que la sangre no era vista solo como un líquido que corre por el cuerpo, sino como el portador de la vida misma. Cuando Adán y Eva desobedecieron en el Edén, esa acción rompió la relación perfecta que tenían con Dios. Desde entonces, el pecado se convirtió en un muro que separa al ser humano de su Creador. Y la consecuencia inevitable del pecado, según la palabra, es la muerte. La carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, lo afirma claramente: la paga del pecado es muerte. Para que la humanidad pudiera acercarse nuevamente a Dios, era necesaria una solución, un puente. Desde tiempos antiguos, ese puente estuvo ligado a la sangre. En el pueblo de Israel, el Señor ordenó sacrificios de animales como símbolo para cubrir el pecado. Cuando el sacerdote derramaba la sangre de un cordero, un becerro o una paloma, se representaba la vida que era entregada en lugar del pecador. Pero esos sacrificios eran temporales, se repetían una y otra vez, año tras año, porque no podían borrar el pecado de raíz, solo lo cubrían de manera provisional. Y aquí es donde resplandece la grandeza del sacrificio de Jesús. Cuando Cristo entregó su sangre en la cruz, no lo hizo como un sacrificio más, sino como el sacrificio perfecto, definitivo y eterno. Jesús no presentó la sangre de un animal, sino la suya propia. El apóstol Pedro lo expresa en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, cuando afirma que no fuimos rescatados con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. ¿Logras percibir la magnitud de esta verdad? Toda la historia del Antiguo Testamento, cada sacrificio ofrecido, cada gota de sangre derramada en los altares, eran apenas una sombra, una preparación para el momento en que el Hijo de Dios entregaría su vida por amor a la humanidad.
Su sangre no solamente cubre, limpia, no solo simboliza, transforma, no fue derramada únicamente en un madero, sino que abrió el acceso al cielo para todo aquel que cree en él. Imagina la escena en el Gólgota, Jesús elevado entre la tierra y el cielo, con una corona de espinas desgarrando su cabeza, sus manos y pies traspasados, y su costado abierto, de donde brotaron sangre y agua. Cada gota que caía no era solo un signo de dolor, era la expresión viva del amor más grande que este mundo haya conocido. Esa sangre hablaba por ti y por mí, proclamando que ya no vivimos bajo condena, que ya no estamos distantes, sino que podemos ser reconciliados con Dios. Cuando comprendes esta verdad, tu manera de ver la cruz cambia para siempre. Ya no es un simple relato antiguo, es una realidad que permanece hasta hoy. La sangre de Jesús declara que no importa cuán grande haya sido tu pecado, no importa lo oscuro que parezca tu presente, hay perdón, hay salvación y un nuevo comienzo. Esa sangre nos recuerda que Dios no nos dejó abandonados, sino que vino personalmente a pagar un precio que ni tú ni yo jamás podríamos cubrir. El libro de Hebreos lo declara con claridad. En el capítulo 9, versículo 14, enseña que la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto es fundamental. La sangre no solo perdona, también purifica desde dentro, transformando lo más profundo del corazón. Reflexiona en esto. Ningún sacrificio humano habría sido suficiente, porque todos han pecado. Solo Jesús, el Hijo de Dios, santo, puro y sin pecado, podía entregar una sangre perfecta. Su entrega no fue una derrota, sino la victoria más gloriosa de toda la historia. Con su sangre quedó sellada una nueva alianza entre Dios y la humanidad, un pacto eterno que asegura que los que creen en Él no serán rechazados, sino recibidos como hijos. Este es el primer gran significado que debe quedar marcado en el corazón. La sangre de Jesús nos reconcilia con Dios, restaura la comunión que se perdió en el Edén, abre nuevamente las puertas del Padre y nos garantiza que ya no caminamos solos, sino que somos parte de la familia celestial. Parte 2. El poder de la sangre de Jesús en nuestra vida. Ya comprendimos en la primera parte el sentido esencial de la sangre de Jesús, reconciliarnos con Dios, darnos acceso directo a su presencia y derribar la barrera que el pecado levantaba entre nosotros y el Creador. Pero la palabra enseña que la sangre de Cristo no es solo un recuerdo histórico o un símbolo espiritual, sino que tiene un poder vivo y presente en la vida de quienes creen. Ese poder se manifiesta en diferentes áreas que alcanzan lo más profundo de nuestro ser. Aquí quiero invitarte a abrir tu corazón, porque lo que vamos a descubrir no es mera teoría, sino una verdad capaz de transformar la manera en que enfrentas cada día. En primer lugar, la sangre de Jesús trae perdón de pecados. El ser humano carga culpas, errores y recuerdos que quisiera borrar. Muchas veces esas cargas se convierten en cadenas que no dejan avanzar, nos hacen sentir indignos y pensar que Dios ya no quiere nada con nosotros. Pero la sangre de Jesús rompe esa mentira. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, está escrito que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira con atención, no dice de unos pocos, no dice de los más pequeños, dice de todos. Y la palabra todos significa que sin importar lo que hayas hecho, si vienes con un corazón arrepentido, la sangre de Cristo tiene poder para perdonarlo y borrarlo completamente. El enemigo de nuestras almas buscará recordarnos constantemente nuestros errores, pero cada vez que la culpa quiera dominarte, recuerda que existe una voz más fuerte que clama desde el Calvario. La voz de la sangre de Cristo proclama, perdonado. En segundo lugar, la sangre de Jesús nos otorga protección espiritual.
En el Antiguo Testamento hallamos un relato que refleja esta verdad. En la noche de la Pascua, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, mandó que tomaran la sangre de un cordero y la pusieran en los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasó, no tocó a los primogénitos de los hogares que tenían la señal de la sangre. Ese episodio, narrado en el libro de Éxodo, capítulo 12, es una imagen poderosa de lo que la sangre de Cristo significa hoy. Cuando estamos cubiertos por ella, el enemigo no puede destruirnos como quisiera. Puede atacar, intentar hacernos tropezar, pero hay una marca sobre nosotros que anuncia: pertenecemos a Cristo. No hablamos de supersticiones ni de rituales vacíos, sino de una realidad espiritual. La sangre de Jesús es nuestra defensa frente a las embestidas del maligno. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, enseña que los creyentes vencieron al acusador mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Esa sangre no es un simple recuerdo antiguo, es un poder vivo, activo y victorioso hasta el día de hoy. En tercer lugar, la sangre de Jesús trae libertad interior. Muchas personas permanecen atrapadas en vicios, pasiones desordenadas o pensamientos que parecen imposibles de dominar. Aunque invisibles, esas cadenas son reales y destruyen vidas. Pero la sangre de Cristo no solo perdona, también libera. El autor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, afirma que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia de obras muertas. Esto quiere decir que no solo borra faltas, sino que sana la raíz de la culpa, rompe esclavitudes y nos concede una conciencia renovada, dispuesta para servir al Dios vivo. Imagina cargar toda tu existencia con una deuda imposible de pagar, y de pronto alguien la cancela por completo sin dejar nada pendiente. Así actúa la sangre de Jesús, quita el peso, rompe cadenas y nos entrega una vida nueva. En cuarto lugar, la sangre de Jesús abre el acceso a la presencia de Dios. Antes de Cristo, únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo en el templo, y lo hacía una vez al año, llevando sangre de animales como ofrenda por los pecados del pueblo. Ese acceso era limitado, pero cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese detalle que narran los evangelios no es casual, era la señal de que todos los que creen en Él tienen entrada directa al Padre. Ya no necesitamos mediadores humanos, porque la sangre de Jesús abrió el camino para acercarnos con confianza al trono de la gracia. En Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, leemos: tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él inauguró a través del velo, es decir, de su cuerpo. Esta es una de las declaraciones más impactantes de toda la Escritura. Tú y yo, con nuestras debilidades y errores, podemos acercarnos al Dios Santo gracias a la sangre derramada en la cruz. En quinto lugar, la sangre de Jesús establece un nuevo pacto. En la última cena, Jesús tomó la copa y declaró que esa era la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Con esas palabras estaba confirmando algo definitivo. Su sacrificio sellaba una relación eterna e inquebrantable entre Dios y quienes creen en Él. El antiguo pacto, basado en la ley y en sacrificios continuos, fue cumplido en plenitud por Cristo. Ahora vivimos bajo un pacto de gracia garantizado por su sangre. Esto significa que nuestra salvación no depende de nuestra perfección, sino de su obra perfecta en la cruz. Amado oyente, esta verdad es profundamente liberadora, porque nos recuerda que la vida eterna no es una carga que debemos sostener en nuestras propias fuerzas, sino un regalo inmenso adquirido con la sangre del Hijo de Dios. Parte 3. La sangre de Jesús nos da victoria sobre el enemigo. Amado oyente, hasta ahora hemos comprendido que la sangre de Jesús nos reconcilia con Dios, nos otorga perdón,
nos concede protección y nos abre el acceso directo a su presencia. Pero aún hay algo más que no podemos dejar de lado. La sangre de Cristo también es nuestra garantía de victoria frente al enemigo de nuestras almas. La palabra enseña con claridad que Él es un acusador. Día y noche se dedica a señalar nuestras faltas, a recordarnos los errores y a convencernos de que no somos dignos del amor de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, se le llama el acusador de los hermanos y se explica que constantemente busca derribar a los hijos de Dios con palabras de condena. No obstante, ese mismo pasaje revela la clave para derrotarlo. En el versículo 11 declara que vencieron al acusador mediante la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. ¿Qué significa esto? Que la sangre de Jesús no solo limpia, sino que también es un arma espiritual que nos da victoria sobre toda acusación del enemigo. Cuando intenta traer a tu memoria tu pasado, puedes responder con la sangre de Cristo. Cuando busca llenarte de culpa, puedes afirmar con convicción que has sido lavado por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Esta victoria no es un símbolo vacío, es una realidad. En el mundo espiritual, la sangre de Cristo tiene poder para silenciar toda acusación, para desarmar trampas y para mantenernos firmes en la fe. Así como en la Pascua en Egipto, la sangre sobre los marcos de las puertas fue señal de protección. Hoy la sangre de Jesús sobre nuestras vidas es señal de victoria. La sangre de Jesús también rompe maldiciones. A lo largo de los tiempos se ha hablado de cadenas generacionales, patrones familiares que se repiten de una generación a otra, pobreza, vicios, violencia, enfermedades. Aunque estas realidades parezcan fuertes, la Biblia enseña que en Cristo hay libertad. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, afirma que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. ¿De qué manera lo logró? Con su sangre derramada en la cruz. Cada gota fue el precio que rompió cadenas, anuló decretos en nuestra contra y canceló herencias de maldad. Esto significa que no importa cuál sea tu origen ni lo que hayas recibido de tu familia, cuando la sangre de Jesús cubre tu vida, las cadenas se rompen y comienza algo nuevo. Ya no eres definido por tu pasado, ni por lo que hicieron antes de ti, sino por la obra de Cristo en la cruz. Además, la sangre de Jesús nos da autoridad. El mismo Señor lo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, «He aquí, les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les dañará». Esa autoridad se sostiene en lo que Él hizo en la cruz. Su sangre pagó el precio y al resucitar nos entregó el derecho de vivir en victoria. Esto implica que no somos creyentes pasivos que solo resisten, sino que podemos avanzar con fe y autoridad, porque la sangre de Cristo nos respalda. Cada vez que oras y clamas en el nombre de Jesús, lo haces con la seguridad de que su sangre ya conquistó la batalla. La autoridad que poseemos no depende de nuestra fuerza ni de nuestra santidad personal, sino del sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Y eso nos llena de confianza, porque aunque seamos débiles, Él es fuerte y su sangre es suficiente. Finalmente, la sangre de Jesús derrota a la muerte. Uno de los temores más profundos del ser humano es la muerte. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha intentado escapar de ella, ignorarla o prolongar la vida. Pero la Escritura enseña que Jesús, con su muerte y resurrección, venció al último enemigo, la muerte. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, Pablo declara: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?». Esa proclamación no es mera poesía, es un grito de triunfo. La sangre derramada en la cruz selló la derrota de la muerte, y la resurrección de Cristo confirmó que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna.
Amado oyente, esto nos enseña que la sangre de Jesús no solo trae perdón y libertad en esta vida, sino que también garantiza una esperanza eterna. La muerte ya no tiene poder sobre ti, porque Cristo la venció en tu lugar. Ahora quizás te preguntes cómo vivir bajo esa victoria que nos otorga la sangre de Jesús. La respuesta está en la fe. No se trata de repetir frases vacías ni de realizar rituales sin sentido, sino de creer y confesar con tu boca y con tu corazón lo que la palabra enseña acerca de la sangre de Cristo. Cuando ores, hazlo recordando que es gracias a su sangre. Cuando te sientas acusado, proclama que la sangre de Jesús te limpia. Cuando enfrentes batallas espirituales, confía en que estás cubierto y protegido por esa sangre. Y cuando el miedo a la muerte o al futuro intente detenerte, recuerda que Cristo ya triunfó y que su sangre es tu garantía de vida eterna. Parte 4. El poder sanador y restaurador de la sangre de Jesús. Hasta aquí hemos visto cómo la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios, nos protege, nos concede libertad, nos abre el acceso a su presencia y nos da victoria sobre el enemigo. Pero existe otra dimensión igualmente poderosa que no debemos ignorar. La sangre de Jesús trae sanidad y restauración a nuestra vida. Y al hablar de sanidad, no nos referimos únicamente al cuerpo físico, sino también al alma y al espíritu. La sangre que sana enfermedades música. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, encontramos una de las declaraciones más impactantes de toda la Escritura. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aunque Isaías escribió estas palabras siglos antes de la venida de Jesús, estaba anunciando lo que ocurriría en la cruz. Cada herida, cada azote, cada gota de sangre derramada tenía un propósito redentor: traer sanidad a nuestras vidas. Jesús no solo cargó con nuestros pecados, también llevó sobre sí nuestras enfermedades y dolores. Esto no significa que nunca enfrentaremos dolencias, pero sí que en Cristo tenemos acceso a una fuente divina de sanidad. Muchos han visto milagros físicos al creer en el poder de la sangre de Jesús. Y aun cuando la sanidad no se manifiesta como esperamos, su sangre sigue obrando, trayendo fortaleza, paz y vida en medio de la debilidad. La sangre que restaura corazones heridos más allá del cuerpo. Existen heridas internas que muchas veces son más dolorosas: traiciones, rechazos, pérdidas, palabras hirientes. Son cicatrices invisibles que acompañan al alma día y noche. Y aquí está lo extraordinario. La sangre de Jesús no solo limpia lo visible, también penetra en lo más profundo del ser y trae restauración. El Salmo 147, versículo 3, lo declara con claridad: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta verdad alcanza su cumplimiento pleno en Cristo. Su sangre no solo pagó por nuestros pecados, también sana emociones, restaura la identidad y recuerda que somos amados por Dios. Tal vez sientas tu corazón hecho pedazos, pero cuando permites que la sangre de Jesús toque esas áreas, algo nuevo comienza a nacer. La amargura se convierte en paz, la tristeza en esperanza, la inseguridad en confianza. No es magia, es el poder divino actuando en lo más profundo de ti. La sangre que devuelve la dignidad. El pecado deja un efecto devastador, roba la dignidad, nos hace sentir manchados, indignos y alejados de Dios. Pero la sangre de Jesús no solo borra la culpa, también devuelve el valor perdido. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué podemos ser todo esto? Porque la sangre de Cristo nos compró y nos devolvió la dignidad perdida. Amado oyente, cuando el mundo quiera hacerte creer que no vales nada, recuerda que tu precio fue la sangre de Jesús. No hay tesoro en esta tierra que pueda compararse con ese valor. Si alguien estuvo dispuesto a entregar su vida por ti,
significa que eres valioso a los ojos de Dios. La sangre que restaura relaciones rotas. Otro aspecto en el que la sangre de Jesús actúa con poder es en la restauración de relaciones. El pecado no solo quebró nuestra comunión con Dios, también dañó los vínculos entre las personas. Conflictos, divisiones, resentimientos, todo ello es fruto del egoísmo humano. Pero la sangre de Cristo tiene la capacidad de reconciliarnos no únicamente con el Padre, sino también entre nosotros. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo afirma: ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Este pasaje no habla solamente de nuestra cercanía con Dios, sino también de acercarnos los unos a los otros. Donde antes había odio, puede brotar perdón. Donde había separación, puede levantarse la unidad. Donde reinaba la enemistad, puede florecer la reconciliación. Imagina lo que puede suceder en un hogar marcado por las peleas cuando todos reconocen el poder de la sangre de Jesús. Piensa en matrimonios restaurados, hijos reconciliados con sus padres, amistades renovadas. Todo esto refleja el poder transformador de la sangre de Cristo, la sangre que concede nueva vida. Finalmente, debemos entender que la sangre de Jesús no solo repara lo dañado, sino que también nos entrega una vida totalmente nueva. El apóstol Pablo lo enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, todo ha sido hecho nuevo. Y todo esto es posible porque hubo sangre derramada en la cruz. La sangre de Cristo no representa únicamente el final de una historia de dolor, sino el inicio de una vida completamente renovada para quienes creen. Esa nueva vida trae paz, alegría, propósito y la esperanza de una eternidad junto a Dios. Parte 5. La sangre de Jesús y nuestra herencia eterna, amado oyente. Hasta ahora hemos visto cómo la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios, nos concede perdón, nos ofrece protección, nos da victoria frente al enemigo y sana las heridas más profundas de nuestro ser. Pero falta un aspecto que corona todo lo demás. La sangre de Jesús es la garantía de nuestra salvación eterna y de la herencia celestial que Dios ha preparado para quienes le aman. La sangre que asegura nuestra salvación. La salvación no es una emoción pasajera, ni un sentimiento momentáneo, tampoco es una recompensa por nuestras obras. La salvación es un don inmerecido adquirido con el precio más alto, la sangre de Jesús. El apóstol Pablo lo explica claramente en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia son salvos mediante la fe, y esto no proviene de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La sangre de Cristo es la base de esa gracia. Sin derramamiento de sangre no existiría perdón. Sin perdón no habría reconciliación. Y sin reconciliación no habría salvación. Por eso podemos afirmar con absoluta certeza que nuestra esperanza no descansa en lo que hacemos, sino en lo que Jesús ya hizo en la cruz. Cada vez que la duda intente robar tu paz, recuerda que la sangre del Hijo de Dios ya selló tu eternidad. La sangre como sello del nuevo pacto eterno. Jesús mismo lo declaró en la última cena, cuando aseguró que su sangre era la del nuevo pacto. Este pacto no es temporal ni limitado, es eterno. En el Antiguo Testamento, los pactos dependían de la obediencia del pueblo, y una y otra vez Israel fallaba. Pero en el nuevo pacto, quien cumple todo es Cristo, y su sangre lo garantiza para siempre. Esto significa que nuestra relación con Dios no se sostiene en nuestras emociones variables ni en nuestras caídas, sino que permanece firme, porque fue asegurada con la sangre perfecta del Cordero. Ese sello es inviolable, eterno, y nos garantiza que nada podrá separarnos del amor de Cristo. La sangre que nos da una herencia celestial. Música. Aquí llegamos a una de las verdades más maravillosas.
La sangre de Jesús no solo garantiza nuestro presente, también asegura nuestro futuro. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15, enseña que Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que mediante su muerte, ocurrida para redimir las transgresiones, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Puedes imaginarlo? Gracias a la sangre de Cristo, no solo hemos recibido perdón, también hemos sido hechos herederos. Y no se trata de una herencia terrenal que se deteriora o se pierde, sino de una herencia eterna, incorruptible y reservada en los cielos para nosotros. Así lo afirma la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5, al declarar que Dios nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, guardada en el cielo para quienes son preservados por el poder de Dios mediante la fe. Esa herencia incluye la vida eterna en la presencia del Señor, un cuerpo glorificado libre de enfermedad y dolor, y una morada preparada por el mismo Cristo, quien prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que iba a preparar un lugar para nosotros. Todo esto quedó asegurado por la sangre derramada en la cruz. La sangre que nos da confianza en el juicio final. Uno de los mayores temores de la humanidad es pensar en el juicio de Dios. ¿Qué ocurrirá cuando estemos frente a su trono? ¿Qué podremos decir ante un Dios santo y perfecto? Sin Cristo no tendríamos defensa, pero gracias a la sangre del Cordero podemos tener plena confianza en ese día. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, enseña que en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Esa seguridad no descansa en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo acreditada a nuestra cuenta por medio de su sangre. El acusador no tendrá argumentos, porque cada pecado, cada error, cada deuda fue borrada con la sangre preciosa del Hijo de Dios. La sangre que nos une a la eternidad. Debemos comprender que la sangre de Jesús no es solamente un recurso para esta vida, sino también el puente hacia la eternidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, se describe una multitud vestida con ropas blancas. Y cuando se pregunta quiénes son, la respuesta es clara: son aquellos que lavaron y emblanquecieron sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¡Qué imagen tan poderosa! La eternidad estará llena de hombres y mujeres de todas las naciones y de todas las épocas, redimidos no por sus méritos, sino por la sangre de Cristo. Esa será la victoria suprema: estar delante del trono, con vestiduras limpias, adorando eternamente a aquel que entregó su vida por nosotros. Parte 6. Vivir diariamente bajo el poder de la sangre de Jesús. Amado oyente, hasta aquí hemos visto cómo la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios, nos otorga perdón, nos protege, nos sana, nos da victoria y nos asegura una herencia celestial. Pero surge una pregunta práctica que no podemos pasar por alto: ¿cómo vivir hoy, en lo cotidiano, bajo el poder de la sangre de Jesús? Porque esta verdad no debe quedarse únicamente en la mente ni solo en las páginas de la Biblia, sino convertirse en parte activa de nuestra experiencia diaria como hijos de Dios. Recordar la sangre en nuestras oraciones. El primer paso para vivir bajo el poder de la sangre de Cristo es traerla a la memoria en nuestras oraciones. No es una idea lejana, es una realidad espiritual que podemos declarar con fe cada vez que nos acercamos a Dios. Cuando ores puedes decir con confianza: Padre, gracias porque la sangre de Jesús me limpia, me protege y me da acceso a tu presencia. Esta actitud no es una repetición mecánica, es fe en acción, reconociendo que nuestra relación con Dios se sostiene en la obra perfecta de Cristo. Muchos creyentes viven cargando culpas del pasado, repitiendo en su mente una y otra vez los errores cometidos. Pero la oración es el lugar donde recordamos lo que enseña la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cada vez que el pasado intente condenarte,
Proclama esa verdad en oración. Así se vive bajo el poder de la sangre, trayéndola a la memoria y confesándola en cada encuentro con Dios. Vivir con una conciencia limpia. El segundo aspecto práctico es aprender a vivir con una conciencia purificada. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, enseña que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Esto significa que no debemos caminar con la mente cargada de culpas ni bajo acusaciones constantes, porque la sangre ya nos ha limpiado. Imagina que alguien pagara en tu lugar una deuda gigantesca, una deuda que jamás podrías haber cubierto. ¿Qué sentido tendría seguir viviendo como si aún la debieras? Exactamente eso ocurre cuando no aceptamos que la sangre de Cristo ya limpió nuestro pasado. Vivir bajo su poder es recibir esa limpieza, agradecerla y andar en libertad, sin cadenas interiores. Caminar en santidad como respuesta. El tercer paso práctico es vivir en santidad como respuesta al sacrificio de Jesús. La sangre no solo salva, también impulsa a llevar una vida transformada. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, enseña que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esto implica que cada decisión debe estar guiada por gratitud hacia ese sacrificio. No vivimos en santidad para obtener salvación, sino porque ya nos fue dada como un regalo. Es un cambio de enfoque. Obedecemos no por obligación, sino por amor, y esa obediencia se refleja en cómo tratamos a los demás, en nuestras palabras, en el uso del tiempo, en la manera de enfrentar las tentaciones. Vivir bajo la sangre es permitir que cada área de nuestra vida muestre que hemos sido comprados a un precio muy alto. Usar la sangre como defensa en la batalla espiritual. La vida cristiana no está libre de combates. De hecho, la palabra enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. En esa batalla, la sangre de Jesús es nuestra mejor defensa. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, declara que los creyentes vencieron al acusador por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Poner esto en práctica significa que cuando enfrentamos tentaciones, ataques o pensamientos de derrota, podemos proclamar con fe: estoy cubierto por la sangre de Jesús y en ella tengo victoria. No se trata de fórmulas mágicas, sino de fe activa que reconoce la autoridad de Cristo sobre cualquier obra del enemigo. Recordar la sangre en la adoración. Otro aspecto fundamental es traer a la memoria la sangre en nuestra adoración. Al cantar, al levantar nuestras manos, al meditar en la grandeza de Dios, debemos recordar que todo lo que somos y tenemos es gracias a la sangre de Cristo. Muchos himnos antiguos exaltaban esta verdad, porque entendían que la sangre es el corazón de la fe cristiana. Adorar con esta conciencia cambia el corazón. Ya no se trata de cantar por costumbre, sino de rendir gratitud profunda, sabiendo que estamos delante de Dios porque alguien pagó el precio en la cruz. Esto transforma nuestra visión de la Iglesia, de la alabanza y de nuestros encuentros con otros creyentes. Compartir con otros la verdad de la sangre. Por último, vivir bajo el poder de la sangre de Jesús implica compartir esta verdad con los demás. No es un secreto que deba guardarse solo para nosotros, sino una buena noticia que debe llegar a quienes todavía viven sin esperanza. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, afirma que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogara por medio de nosotros. ¿Y cuál es el mensaje que llevamos como embajadores? Que hay reconciliación, perdón y libertad, todo gracias a la sangre derramada en la cruz. Imagina cuántas vidas podrían ser transformadas al comprender lo que ahora estás escuchando. Personas agobiadas por la culpa, atrapadas en adicciones, dominadas por el miedo
pueden encontrar libertad al conocer el poder de la sangre de Cristo. Compartir esa verdad es parte de vivir bajo su poder. Parte 7. La sangre de Jesús nos une como familia espiritual. Amado oyente, hay un aspecto del poder de la sangre de Cristo en el que no siempre meditamos lo suficiente: su capacidad de unirnos como una sola familia en la fe. Al reflexionar en nuestra vida cristiana, comprendemos que nunca estamos solos. Formamos parte de un cuerpo, de un pueblo, de una comunidad de creyentes que trasciende culturas, fronteras e idiomas. Y lo que nos une no es una ideología ni una costumbre humana, sino la sangre preciosa de Jesús, la sangre que derriba toda muralla de división. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo enseña que ahora, en Cristo Jesús, los que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que los separaba. En aquel entonces, Pablo hablaba de judíos y gentiles, dos grupos históricamente divididos, pero el mensaje va más allá. La sangre de Cristo tiene poder para destruir cualquier barrera que el ser humano levante. Ya no importa el color de piel, el idioma, la nacionalidad ni la condición social. Ante Dios, lo único que cuenta es haber sido lavados en la sangre del Cordero. Esa es la verdadera identidad de la Iglesia. En un mundo fragmentado por conflictos, ideologías y diferencias, la sangre de Jesús es el único lazo capaz de unir a personas tan distintas en un mismo espíritu. Por eso, cuando nos reunimos como iglesia, no somos solo un grupo de individuos, sino una familia redimida por la sangre que nos da una identidad común. Una de las mayores necesidades del ser humano es encontrar identidad. Muchos viven preguntándose quiénes son, dónde pertenecen o cuál es su valor. Pero al venir a Cristo, la sangre nos da una respuesta clara: eres hijo de Dios, eres parte de su pueblo, eres miembro de una familia espiritual que jamás te dejará. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, aparece una visión celestial donde seres celestiales entonan: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos redimiste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Comprendes lo que significa? Nuestra verdadera identidad está marcada por la sangre. Sin importar de dónde vengamos, qué idioma hablemos o qué historia carguemos, todos somos uno en Cristo. Y esa unidad no es superficial, es profunda y eterna, porque fue adquirida con el precio más alto. La sangre que nos hace hermanos, amado oyente. Cuando entiendes esta verdad, también cambia la manera en que ves a los demás creyentes. No son extraños, son tus hermanos en la fe, no son rivales, son compañeros en el camino. Aunque existan diferencias humanas, la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier desacuerdo. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, se afirma que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Observa cómo la comunión fraternal está ligada directamente a la sangre. Esto quiere decir que nuestra unidad no depende de afinidades personales, sino del sacrificio que compartimos todos. La sangre que nos impulsa a amarnos. Si la sangre de Cristo nos hizo hermanos, entonces estamos llamados a amarnos como Él nos amó. Y ese amor no es simple sentimentalismo, es un amor sacrificial que busca siempre el bien del otro. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Ese amor es posible porque la sangre que te limpió a ti, también limpió a tu hermano. Esa sangre nos recuerda que todos estábamos perdidos y fuimos rescatados por la misma gracia. Por eso, cuando la Iglesia vive en amor y en unidad,
está mostrando al mundo la verdad del Evangelio. La sangre de Jesús no solo nos reconcilia con Dios, también nos reconcilia entre nosotros. La sangre que nos une en la adoración eterna. Hay un detalle maravilloso en la visión del Apocalipsis. La multitud vestida de ropas blancas que adoraba al Cordero tenía algo en común. Todos habían lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esa imagen nos enseña que en la eternidad la adoración no será individual, sino colectiva. Hombres y mujeres de todas las naciones y de todas las épocas reunidos en un mismo canto de alabanza. Esa es la meta hacia la cual avanzamos, la familia de Dios unida por la sangre de Cristo, adorando eternamente a aquel que entregó su vida. Y lo más sorprendente es que no tenemos que esperar hasta la eternidad para experimentarlo. Cada vez que la iglesia se reúne aquí en la tierra, vivimos un anticipo de lo que haremos por siempre en el cielo. Parte 8. La sangre de Jesús y la victoria en la vida diaria, amado oyente. Hemos visto cómo la sangre de Cristo nos reconcilia, nos concede salvación, nos protege, nos sana, nos une como familia espiritual y asegura nuestra herencia eterna. Pero hay un aspecto más que necesitamos comprender con total claridad. La sangre de Jesús también nos da la fuerza para vencer cada día las tentaciones, las pruebas y las luchas que enfrentamos en este mundo. No es un poder reservado solo para la eternidad. Es un poder que puedes experimentar hoy mismo en tu caminar cotidiano. La sangre que nos ayuda frente a la tentación. Todos, sin excepción, enfrentamos tentaciones. Nadie está exento de ellas, porque vivimos en un mundo caído y seguimos cargando con una naturaleza humana frágil. Pero aquí está la buena noticia. La sangre de Cristo nos da victoria sobre la tentación. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, se nos recuerda que Jesús fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Eso significa que Él comprende perfectamente la lucha que enfrentas, conoce la presión y sabe lo que es resistir. Y como derramó su sangre por ti, esa victoria también te pertenece. Cada vez que la tentación aparezca, puedes recordar: Jesús venció y su sangre me da fuerzas para resistir. No peleas únicamente con tu voluntad, peleas respaldado por la sangre del Cordero, que proclama que ya no eres esclavo del pecado. La sangre que nos fortalece en medio de las pruebas. Las pruebas forman parte inevitable de la vida. Nadie las busca, nadie disfruta pasarlas, pero todos atravesamos por ellas: pérdidas, enfermedades, crisis familiares, incertidumbre. Son momentos en que sentimos que las fuerzas se acaban y que no podemos continuar. Pero la sangre de Jesús también es fuente de fortaleza en medio de esas luchas. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, escuchó estas palabras del Señor: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa gracia tiene como fundamento la sangre derramada en la cruz. Cuando el cansancio quiera derribarte, cuando el dolor parezca más grande que tú, recuerda que la sangre de Cristo no solo pagó tu salvación, también te da fuerza sobrenatural para resistir y seguir adelante. Y hay algo muy importante: la sangre de Jesús no siempre evita la prueba, pero sí te sostiene dentro de ella. No significa que no enfrentarás dificultades, significa que jamás estarás solo, porque su sangre es la señal de que Dios está contigo aún en el valle más oscuro. La sangre que nos da esperanza en medio de la adversidad. Otro aspecto glorioso es que la sangre de Cristo es fuente inagotable de esperanza. En un mundo lleno de malas noticias, injusticias e incertidumbre, es fácil perder la fe. Pero al recordar la cruz y la sangre derramada, entendemos que Dios ya venció lo más grande, el pecado y la muerte. Si Él pudo derrotar lo más difícil, ¿cómo no podrá darte victoria en lo que enfrentas hoy? La sangre de Jesús es una proclamación constante de esperanza.
Nos recuerda que la historia no termina en el sufrimiento, sino en la resurrección, y esa verdad cambia nuestra perspectiva. Ya no vemos los problemas como gigantes imposibles, sino como escenarios donde la victoria de Cristo puede manifestarse en nuestra vida. La sangre que nos limpia continuamente, algo que a menudo olvidamos, es que la sangre de Jesús no actuó solo una vez en la cruz, sino que sigue teniendo efecto en el presente. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, se nos dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y el tiempo verbal empleado muestra una acción continua, constante, permanente. Eso quiere decir que no importa si ayer caíste, si hoy cometiste un error o si mañana fallas. La sangre de Cristo está siempre disponible para limpiarte cuando te acercas con un corazón arrepentido. Esto no es una licencia para pecar, sino un regalo de gracia que nos permite vivir en libertad, sin condena, sabiendo que Dios siempre ofrece una nueva oportunidad. Caminar bajo esta verdad es esencial en la vida diaria, porque todos tropezamos, todos fallamos. Pero lo que realmente marca la diferencia no es la caída, sino lo que sucede después. Si vienes a los pies de Jesús y recibes el poder de su sangre, puedes levantarte, continuar el camino y crecer en la fe. La sangre que nos hace vencedores. Finalmente, necesitamos comprender que la sangre de Jesús no nos deja en derrota, sino en victoria. En Romanos, capítulo 8, versículo 37, se nos recuerda que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese amor se manifestó en plenitud en la cruz, cuando la sangre del Hijo de Dios fue derramada. Esto quiere decir que cada día puedes vivir con una mentalidad de vencedor, no porque todo sea fácil, sino porque la batalla más grande ya fue ganada. Ser vencedor no significa que nunca caerás, sino que cada vez que tropieces tendrás la fuerza de levantarte por el poder de la sangre de Cristo. Ser vencedor no implica que no enfrentarás dificultades, sino que esas dificultades no tendrán la última palabra sobre tu vida. Parte 9. La sangre de Jesús como fuente de paz, seguridad y confianza, amado oyente. Si hay algo que todos anhelamos en medio de este mundo lleno de incertidumbre, es paz. Vivimos rodeados de malas noticias, guerras, divisiones, injusticias y temores sobre el futuro. Y en medio de todo esto muchos se preguntan, ¿dónde encontrar una seguridad que no cambie, una confianza que no dependa de las circunstancias? La respuesta está en la sangre de Jesús, la sangre que nos da paz con Dios. Desde la caída en el Edén, el ser humano quedó en enemistad con Dios. El pecado nos puso en rebeldía y esa separación trajo miedo y condenación. Pero la sangre de Cristo transformó por completo ese panorama. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 20, escribe que Dios reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¡Qué declaración tan poderosa! La sangre derramada por Jesús no solo limpia, también establece paz entre Dios y nosotros. Esto significa que ya no caminamos bajo condenación, sino bajo gracia. Ya no vivimos con temor al rechazo, sino con la certeza de ser amados. La verdadera paz no proviene de lo que posees ni de lo que alcanzas, proviene de saber que tu relación con Dios fue restaurada por la sangre de su Hijo, la sangre que nos da seguridad en medio de la tormenta. La vida está llena de tormentas, enfermedades, crisis económicas, conflictos familiares, fracasos personales, y en medio de ellas, lo primero que solemos perder es la seguridad. Pero cuando comprendes el poder de la sangre de Jesús, tu vida se afirma sobre una roca que nada puede mover. La sangre es el recordatorio constante de que Dios ya resolvió lo más grande, tu salvación. Si pagó el precio más alto por ti, ¿cómo no te sostendrá también en las pruebas de la vida? Romanos, capítulo 8, versículo 32, declara que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa seguridad no significa ausencia de problemas, significa confianza en medio de ellos. Saber que la sangre de Jesús ya abrió un camino eterno te da fuerzas para permanecer firme incluso cuando todo a tu alrededor se tambalea. La sangre que nos da confianza en la oración. Uno de los privilegios más grandes de los creyentes es la oración. Sin embargo, muchas veces nos acercamos a Dios con temor, pensando que no somos dignos, que nuestras faltas nos descalifican. Y es cierto que por nosotros mismos no lo seríamos, pero la sangre de Cristo cambió esa condición para siempre. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, se afirma que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Eso significa que cada vez que te arrodillas a orar, no lo haces por tus méritos, lo haces cubierto por la sangre del Cordero. No necesitas títulos, ni ceremonias complicadas, ni mediadores humanos. La sangre te da acceso directo al trono de Dios. Y eso debería llenarnos de una confianza inquebrantable. No importa si tu oración es corta o larga, si la haces en un templo o en tu habitación, si tu voz tiembla o si sientes que la fe es débil. Lo que abre la puerta es la sangre de Cristo. Por eso puedes acercarte con seguridad, sabiendo que tu Padre Celestial escucha y responde. La sangre que nos da paz interior. Además de reconciliarnos con Dios, la sangre de Cristo genera paz dentro de nosotros. El mundo vive atrapado en la ansiedad, el estrés y la desesperación de querer controlarlo todo. Pero el creyente que entiende el poder de la sangre puede descansar en la gracia divina. El apóstol Pablo, en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, escribió que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz tiene su fundamento en la obra de la cruz, porque allí fue cancelada nuestra condena y asegurada nuestra esperanza. Cuando la ansiedad intente invadirte, cuando el miedo busque detenerte, recuerda la sangre de Jesús. Ella es la prueba eterna de que Dios te ama, te protege y sostiene tu futuro en sus manos. Esa verdad trae calma, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. La sangre que nos da esperanza en el futuro. Por último, la sangre de Jesús nos concede confianza en lo que está por venir. El mundo está lleno de dudas acerca del mañana. ¿Qué pasará con la economía? ¿Qué sucederá con las guerras? ¿Qué ocurrirá con nuestras familias? Todas esas preguntas generan temor, pero la sangre de Cristo nos asegura un futuro que nadie puede arrebatar. El libro de Apocalipsis revela el final de la historia, un pueblo redimido por la sangre, adorando eternamente al Cordero. Esa visión nos confirma que sin importar cuán oscuro parezca el presente, el desenlace ya está escrito y es glorioso.